Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos. Todo tiene un porqué. Nos seguimos haciendo preguntas, buscamos respuestas y acá estamos. Lo único que cambiamos es el horario. Después, más o menos, seguimos en la misma postura del año pasado. Por suerte, porque nos ha ido bien. Re bien. Muy bien. Y vamos, que falta poco para el Martín Fierro. Estamos ahí. ¿Lo ganaremos? Germán Malo, no quiero decir nada, pero ojalá que sí. ¿Para qué tenemos colegas? Son todos de esta casa, de la Televisión Pública Argentina, Pero programa uno puede educativo, ganar, ¿viste? cultural. Bueno, qué linda que está. Gracias, salgo Bien. después. Te vas. Me Mira voy. vos. Hoy salís a las 7 justo para tomar algo. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Me encanta. Los me días de encanta. semana. Los Sí, fines hay que también, los aprovechar. fines de semana también. También a salís. las 7, justo. Perfecto. Si sale los 7, te vas a casa directo. Sí, me voy a casa directo. La diferencia, ¿no? Entre los looks que hay. Yo siento calor. Y Tengo un vos, poquito vos sos medio fogoso. Soy fogoso, ¿no? ¿Ah, Se sí? me nota. Y sí, Es la Chapán, primera sí. noticia que tengo, ¿no? Sí. Pero hoy nos va a atravesar el fuego. Ah. La verdad que vamos a hablar del fuego en el programa de hoy. Es cierto que vamos a arrancar con su descubrimiento, pero obviamente es clave este hallazgo y la posibilidad de manipularlo, de dominarlo en la historia de nuestra humanidad. Así que, ¿quién nos visita? El primero de nuestros invitados para empezar a meternos en tema. ¿Quién es? El doctor Ariel Frank. Es doctor en Ciencias Naturales y licenciado en Antropología por la Universidad Nacional de La Plata, investigador asistente del CONICET en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene un posgrado en Comunicación Científica, Médica y Ambiental en la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona y uno de sus temas es el estudio en el uso del fuego en la meseta central de Santa Cruz durante el Holoceno Medio. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, la pregunta que abre el programa es: ¿cuándo se descubre el fuego? ¿Se descubre el fuego? Bueno. ¿Cómo Lo es? que pasa es que si te pones a pensar, el fuego es un fenómeno natural Sí. inicialmente, ¿no? Y entonces, a lo largo de la evolución de nuestra especie y nuestros antecesores, estas especies entraron en contacto con el fuego que se produjo de manera natural, ya sea por rayos que generaron incendios o por fricciones en momentos de sequedad. Entonces, yo creo que no podemos decir un momento Más en que que descubrir, el fuego aparece, ¿no? Bueno. Y el hombre aprende, o la humanidad, o nuestros antecesores aprendieron a dominarlo, a manejarlo, a controlarlo. ¿Y eso se puede ubicar en qué tiempo, más o menos, aproximado, no? Bueno, hay dos como posturas extremas, si querés. Una que piensa que el hombre o especies anteriores al ser humano lo dominaron hace aproximadamente 1.600.000 años, y una hipótesis que lo ubica más cercana en el tiempo, pero igual no hace mucho, que es hace 450.000 años. Y el tema es que... Ahora, una discrepancia importante entre las dos vertientes, ¿no? Claro, lo que te iba a comentar es que la dificultad está en que lo que encontramos no encontrás a una persona prendiendo un fuego, encontrás restos de materiales quemados, por ejemplo, piedras quemadas, huesos quemados, que a veces se pueden generar naturalmente por incendios, o inclusive hay instancias en que se supone que el hombre podía aprovechar el fuego, el ser humano podía aprovechar el fuego, pero no saber controlarlo, encenderlo, que encenderlo, o sea, es una técnica muy especial, distinta al hecho de usarlo en sí mismo. Vos podés aprovechar el fuego de un incendio, agarrar una rama que está encendida y usarla para lo que quieras, pero... Generarlo era más difícil. No sé si es más difícil, pero tenés que saber Sí. cuál es el proceso que implica encender un fuego. Son A dos propósito de momentos esto, hay una distintos. película muy interesante que es La Guerra del Fuego de 1981, donde se da esa particularidad, o podemos ver cómo se encendía el fuego. Es más, creo que lo podemos compartir, así que después lo charlamos acá.
Pasaron miles y miles de años y yo no puedo encender el asado. ¿Viste? Yo te digo la verdad, me cuesta mucho. Y mirá cómo lo hacía. Con qué facilidad, Con qué ¿no? facilidad. Bueno, Y eso que tenemos un montón de... Pero tardó un poco también. Tenés que pensar No, que eso. querés que lo hagan un segundo, vos No, también. por eso, bueno, pero es un aliciente. Si vos tardás en el asado, bueno. Gracias, Caro, te agradezco mucho. Hay técnicas, hay técnicas para encender el asado, podemos practicar. ¿Vos La tenés una técnica buena del técnica? volcán es un clásico. La de armar el volcancito. Sí. Perfecto, esa es buena. Funciona bárbaro. Esa es buena. El volcancito. Bueno, a ver, obviamente la aparición del fuego, y hablábamos recién de cuándo se descubre, más que un descubrimiento, bueno, obviamente aparece el fuego y cuándo empiezan a poder dominarlo. El hecho de dominar el fuego, obviamente cambia la vida. La posibilidad de calentarse, la posibilidad de cocinar los alimentos. ¿Qué es se puede saber qué fue lo primero, digamos? No, ¿Hay yo manera? creo No. que son varios hechos que se aprovechan al mismo tiempo, o cualidades del fuego. Así como mencionás vos, calentarse, pero calentarse vos decís, bueno, te abriga, pero además te permite colonizar espacios que sin el calor no podés llegar. Digamos, imagínate que estamos hablando de épocas glaciales, ambientes muy fríos, y obviamente que si no tenés un abrigo no podés Bueno, acceder. la iluminación también, ¿no? En la oscuridad de la noche poder tener algo que te dé luz. Te amplía el día a 24 horas. Imagínate, a nosotros se nos corta la luz a la noche y nos vamos a la cama. Yo encendo fuego en ese caso, hago como... Bueno. Estoy como en la película tratando con las ramitas. Ariel, te quería preguntar, ¿se sabe cómo se trasladaba el fuego de un lado al otro o cómo lo trasladaban? ¿Cómo lo trasladaban en los orígenes? No, sí sabemos que al ser dificultoso encenderlo, se buscaba maximizar el tiempo de encendidos, entonces en momentos quizás en donde la gente estaba durmiendo, se cubre parcialmente, que son hechos que en realidad extrapolamos de comunidades, sociedades etnográficas vistas en la actualidad o en el pasado cercano, que también lo hacían, de cuidar que no se apague el fuego, de mantener brasas encendidas. Ahora, ¿cómo se trasladaba en ese momento? No lo sabemos. Y podemos pensar que no necesariamente lo trasladaban, que lo volvían a encender, porque el conocimiento lo tenían. Quiero preguntarte, a ver, el fuego más antiguo, no, obviamente el fuego no me imagino que Humano. estaba extinto, pero claro, ¿cuál es el fuego más extinto que conocemos, la fogata más antigua que conocemos, teniendo en cuenta que hay dos posturas que mencionabas antes, la que dice que el fuego se originó lo descubrimos hace 1.600.000 años y la de 450.000 años atrás? Claro, yo te diría que la antigüedad del fuego con certeza es humano, es 450.000 años aproximadamente. Hay sitios en Israel que no te voy a pronunciar los nombres porque voy a pasar vergüenza. Pero está bien, por Medio Oriente, por Asia, Sí. se encuentra el... Pero igual es un fenómeno que de alguna manera es sincrónico para esa época, entre 450.000 y 350.000 años Aparece atrás. como En un simultáneamente montón de en sitios diferentes lugares. empezás ¿Y a en nuestro encontrar, territorio? y con las primeras sociedades que llegaron hace 13.000 años, manejaban perfectamente el fuego. Y bueno, nosotros, parte de lo que fue mi tesis doctoral pasó por ahí, es estudiar las primeras sociedades que habitaron, en mi caso Santa Cruz, o lo que es Santa Cruz,
cómo manejaban el fuego, para qué lo usaban, y un rol que no mencionamos que también tiene para los primeros homínidos es el rol de la sociabilidad. El fuego como centro de actividades de las comunidades en las cuales punto de reunión. Exacto, el punto de reunión donde aprendés, te comunicás, enseñás, generás lazos. Y es fundamental. ¿Y el trabajo que puntualmente que hace en Santa Cruz tiene que ver con qué? Bueno, tratamos de reconstruir la historia indígena desde hace 13.000 años en adelante. Ahora, como hemos hecho con mi equipo muchas investigaciones en las primeras sociedades que llegaron al territorio, y ya van como 15 años de trabajo con eso, hemos decidido poner el foco en lo que es el Holoceno Medio, que es el periodo siguiente, a partir de aproximadamente 7.500 años, y comparar cuáles son los cambios en los modos de vida entre unas sociedades y las otras a grandes rasgos, ¿no? Porque igual estamos hablando de miles de años, y en esos miles de años las sociedades cambian como cambiamos nosotros. Pero básicamente, en mi caso específico trato de ver cuestiones vinculadas con el fuego y, por ejemplo, sabemos que las sociedades tempranas, me refiero a sociedades entre 13.000 y 10.000 años de antigüedad en la Patagonia, conocían el modo en que el fuego podía alterar las cualidades, las capacidades que tenían las rocas. Ustedes saben que muchos de los instrumentos que usaban estas sociedades estaban confeccionados en piedra, ¿no? Puntas de lanza, por ejemplo, la típica que ustedes pueden llegar a conocer, pero también cuchillos, raspadores, un montón de instrumentos distintos. Y para hacer esos instrumentos, que a veces que requiere capacidades técnicas difíciles, que mismo nosotros no las podemos emular fácilmente, las rocas tienen cierta dureza, ponen ciertos límites, y el fuego permite traspasar esos límites. Y poder modificar las rocas con el fuego requería un conocimiento tanto de las cualidades de la roca como de las capacidades del fuego, porque no es que lo tirabas al fuego la piedra y ya está, sino que tenías que, llamamos a la técnica tratamiento térmico, tenías que tratar a la piedra de una manera muy cuidadosa, por mucho tiempo y a una temperatura que es muy controlada, para eso y a partir de eso poder trabajar la piedra de manera más fácil. Bueno, lo que estoy comparando ahora es ver si esa misma técnica se aplicó, se utilizó posteriormente, porque en realidad vemos que hay un montón de cambios en las sociedades a partir de los 7.500 años que tienen que ver con cambios en la forma en que se hacían los instrumentos. Por ejemplo, las puntas de lanza desaparecen, cambio en las materias primas que se usan, empiezan a aparecer materias primas que vienen de lugares distantes, de 100, 120 kilómetros de distancia. Empieza a haber lo que suponemos es un aumento de cantidad de gente demográfico en la gente de la sociedad de Santa Cruz, es decir, un montón de cambios. Y yo, como me focalizo en el fuego, fijo si el fuego se usó para diferentes cosas. Entonces, estoy mirando las piedras o los instrumentos hechos en piedra, y también estoy mirando las pinturas rupestres que hay en Santa Cruz, que hay de todos los colores, y una propiedad que tiene el fuego también es modificar el color de los pigmentos que se utilizaban. Entonces estamos manejando la teoría, eso no es que tengo la certeza todavía, que usaban el fuego para hacer cambios de color, y por ejemplo hay un montón de pinturas rupestres que son de color negro, y nosotros no tenemos tierras negras que pinten como lo que pintaban, entonces pensamos que quizás se puede usar el carbón, o inclusive el hueso quemado, pero bueno, eso requiere tanto análisis experimentales, experimentación, réplicas, y también tomar muestras súper chiquititas como granos de arena, y hacer análisis químicos que ya los hacen los especialistas en Está muy bien. Pues es que obviamente le decimos a la gente, estamos hablando del fuego, de su origen, de cómo el hombre y el antecedente del hombre aprendió a dominarlo, sus funciones diferentes, y también tenemos que hablar de la mitología, ¿no? Algo distinto, pero que no deja de ser interesante. Y acá vamos a hablar del quién fue. Porque el quién fue no solamente es para personas, sino también para estos tipos de personajes que tienen que ver con la mitología. Prometeo. ¿Saben el mito de Prometeo con respecto al fuego? No se preocupen, lo van a saber ahora. Vamos a verlo. ¿Quién fue Prometeo?
Prometeo fue el titán que le dio el fuego a los humanos. Cuando los dioses inmortales de la mitología griega decidieron crear a los mortales, humanos y animales, modelaron las figuras en barro y las cosieron. Pero antes de proporcionarles la vida, encargaron a Prometeo y a su hermano, Epimeteo, que les dieran las capacidades necesarias para sobrevivir. Epimeteo se ocupó de concederles a los animales fuerza, velocidad, alas y garras, hasta que notó que había gastado todos los dones y no le quedaba ninguno para darle a la especie humana. Entonces Prometeo decidió protegerlos dándoles algo que hasta entonces solo tenían los dioses. Fue a la morada de Festo, el dios del fuego, atrapó una chispa y la guardó en la rama hueca de una planta. Zeus, el padre de los dioses y los hombres, enterado de lo que había ocurrido, decidió castigar a Prometeo encadenándolo a una piedra en la cima de una montaña y haciendo que un águila le comiera el hígado todos los días. Como Prometeo no podía morir porque era inmortal, cada noche su hígado volvía a crecer y a la mañana siguiente el águila volvía a atacarlo y todo comenzaba de nuevo. Pasado cierto tiempo, Hércules, uno de los hijos de Zeus, llegó a la montaña y cuando vio el sufrimiento de Prometeo, se apiadó de él y decidió liberarlo, aunque sabía que eso significaba desobedecer a su padre. De un flechazo mató al águila y con su fuerza sobrehumana rompió las cadenas. Zeus sintió orgullo por su hijo y no volvió a encadenar a Prometeo, pero como castigo eterno le ordenó que a partir de ese día llevara un anillo fabricado con el acero de sus cadenas y un trozo de roca a la que había estado encadenado. Con el anillo, Zeus quiso que todos recordaran que no se puede desafiar a los dioses sin sufrir las consecuencias. Y con el mito de Prometeo, todos recordamos que el ser humano no puede vivir sin el fuego. Le decía recién, Ariel, no busques más, fue Prometeo, el origen es él, el que le trae el fuego al hombre. Pero me decía recién un poco, charlando de esto, que son muchas las civilizaciones que tienen mitos con respecto al origen del fuego, ¿no? Hay libros elegimos uno nosotros, pero hay un montón. Sí, todas las sociedades tenemos mitos sobre el origen del fuego, que se entiende por la importancia que tiene el fuego en nuestra vida. Los tehuelches, hay muchas sociedades americanas que vinculan el origen del fuego con ciertos animales. Y el animal siempre se lo quiere robar, no lo quiere compartir, se lo quiere llevar. Por el miedo a perderlo, ¿no? El fuego. El miedo a que el fuego se apague y no lo tengas más. Y como dijimos, encenderlo es muy trabajoso. Claro. Y a propósito de encenderlo, tenías una pregunta vos. Sí, porque cuando uno ve el principio del fuego y cómo se inicia el fuego, ve el palito, como veíamos en las imágenes de la Guerra del Fuego. Sí, de la Guerra del Fuego. Entonces, ¿es solamente de esa manera se encendía el fuego o había otra manera de hacerlo? Hay dos técnicas principales que se conocen. La que llamás vos por fricción, la decimos nosotros, que son dos maderas, una pasiva, si se quiere, que no se mueve, la activa es la que movemos nosotros con las manos, que puedes moverla girándola o empujando, que además de la Guerra del Fuego, en el Náufrago aparece claramente. Y la segunda forma, que es el antecesor del encendedor, son dos piedras golpeándose, esas dos piedras generan una chispa y bueno, tenés que tener ahí... Esa es más difícil. Y es más difícil, sí. Es más difícil, pero igual se usaba. Tenemos registros, no sé de los inicios, 450.000 años, porque no hay... Es muy difícil poder llegar a interpretar eso en esos fuegos. Pero ya en los fuegos de las sociedades que habitaron América, sí hay indicios de piedras que se usaban como encendedores. Bueno, vamos a sumar a alguien a la charla. Me gustaría saber de quién se trata, Cris. Del doctor Diego Manuel Ruiz. Doctor en Química por la Universidad Nacional de La Plata, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata, autor de los libros Ciencia en el Aire, Viaje al Centro de la Tierra y Ciencia Nuclear. Bienvenido, Diego. Buenas, otro viejo conocido de la casa que ha estado con nosotros en la primera temporada. Y sigue viniendo, quiere decir que lo estamos tratando bien. ¿Por ahora? Perfecto. Bueno, estamos hablando del fuego. Y también obviamente podemos hablar de la combustión. Bien, sí. Te vamos a aprovechar para varias cosas, pero ¿qué es la combustión como primera medida, Diego? La parte complicada, la combustión es una reacción química. Eso no nos dice demasiado, salvo a los químicos que somos así, ¿no? Pero básicamente es una reacción química, como hay muchas, que producen, dentro de todos los productos que generan energía en forma de calor y de luz, ¿sí? Generalmente. Y también producen una expansión de gases que también se puede aprovechar para generar movimiento. Entonces, por eso, muchas veces esa energía, calor, luz
y a veces movimiento, se puede aprovechar de diferentes maneras. En el caso del fuego, que es lo que estamos hablando ahora, se aprovecha mucho más el calor, por un lado, cocinar, etcétera, calefaccionar, y por otro lado la luz, iluminar, para hacer de 24 horas de luz, como decía él, ¿no? Me gusta este programa porque también tiene una cuestión que es muy importante, que es servicio a la gente, porque se viene el frío, este clima tan particular que tenemos, ya estamos en mayo y todavía, bueno, pero se viene el invierno y aparecen la intoxicación por monóxido de carbono. Siempre se dice que en cualquier lugar, y sobre todo los lugares cerrados, tiene que haber una ventilación, porque uno no se da cuenta, sobre todo cuando dormís y se da alguna fatalidad. Tenemos un informe con respecto a eso y después también lo seguimos charlando con los chicos. El monóxido de carbono es un gas muy tóxico, incoloro e inoloro. Su gran toxicidad se debe a que tiene una capacidad hasta 300 veces más grande que la del oxígeno para unirse a la hemoglobina de la sangre, encargada de transportar oxígeno en el organismo. Por lo tanto, cuando se lo inhala en concentraciones suficientemente grandes, rápidamente se forma carboxihemoglobina, como se llama la proteína resultante de la unión entre la hemoglobina y el monóxido, que interfiere con el mecanismo de transporte de oxígeno a los tejidos. Esta interferencia causa una intoxicación que, en situaciones extremas, puede ocasionar la muerte. El monóxido de carbono de origen natural, aquel que se produce por oxidación parcial del metano durante la descomposición de materia orgánica, no representa un problema porque se produce en cantidades muy pequeñas. Sin embargo, este gas puede estar presente en los hogares cuando las estufas o calefones no funcionan bien y producen una combustión incompleta. El riesgo aumenta porque solemos encenderlos en invierno cuando las ventanas están cerradas. Por esta razón, es fundamental controlar el funcionamiento de estos artefactos y dejar una rendija abierta de al menos 5 centímetros para posibilitar la ventilación y de esta forma evitar las graves consecuencias que puede generar una intoxicación con monóxido de carbono. Seguramente va a haber muchas campañas al respecto, pero bien vale la pena recordar estas cosas, así que bienvenido sea el informe. Sí, chicos, seguimos con las preguntas. Sí, Diego, yo te quería preguntar con respecto a esto que es bastante importante. Viste que a veces uno ve la llama en tu casa, la ves o de color azul, por ejemplo en las hornallas, o quizá la ves de otro color, como más amarillenta, digamos. ¿Por qué cambia? ¿Hay alguna que es mala? Eso tiene que ver justamente con parte de lo que mencionaba el informe, la combustión incompleta, ¿no? ¿Qué significa completo o incompleto? Sería la cuestión. Cuando la combustión ocurre de la manera ideal o de la mejor manera para aprovechar mejor la energía, hay una proporción de aire o oxígeno en realidad, la parte del aire que se utiliza, que es lo que se llama el comburente, y del combustible, que es el material que estamos quemando. En el caso de las estufas es el gas, puede ser el carbón, la madera, etc. Hay una proporción de manera de que la cantidad de carbono que aporta el combustible y la cantidad de oxígeno que aporta el comburente produzca dióxido de carbono, que es el producto de la combustión completa. Cuando hay poco oxígeno o demasiado combustible, demasiado material que vamos a quemar, la proporción va a ser diferente y va a ser normalmente lo que ocurre es que se forme monóxido de carbono, o sea, una proporción diferente de cantidades de carbono y de oxígeno. En esos casos es cuando se genera una llama diferente, con diferente color y diferente temperatura también. La llama roja es la que cuando quema mal, cuando está haciendo una combustión incompleta. Ahí puede pasar que falte oxígeno o que el combustible no se esté quemando bien. A veces que esté tapado algún inyector de gas, ese tipo de cosas, o estén oxidados los mecheros, por ejemplo, ¿no? Cuando la combustión es completa, ideal, la llama es más de color azul y además genera más temperatura. Para aprovechar el calor también es mucho mejor. Eso que me decías recién de la temperatura es por eso que si agarramos, por ejemplo, una llama común de un encendedor, yo paso el dedo por arriba, por la parte más alta de la llama y casi que no me quemo. Claro, exacto. En general tendemos a pensar que la parte de más arriba es la que quema más. En realidad, cerca del centro de la llama, un poco por encima de donde está saliendo y produciéndose esa llama, donde está saliendo el gas en este caso, es donde tiene la mayor temperatura. La zona del extremo, la temperatura es menor. Obviamente, en un encendedor uno puede pasar la mano, si uno la deja ya no es tan gracioso ni divertido, obviamente, ¿no? No es que es una temperatura bajita. Uno pasa la mano y listo, ¿no? Pero bueno, también depende cuál sea el combustible, la temperatura que va a tener la llama. Eso pasa con butano, con gas natural, pero también hay llamas, por ejemplo, la de acetileno. Se usa en vez de gas natural, acetileno, otro gas. Es el que se usa para hacer las llamas para los que sueldan, los soldadores. Sí. Bueno, ahí generan llamas de más de 2000 grados.
No le pasemos la manito ni de lejos ni de cerca. No hagamos el chistecito. No, Exacto. Por supuesto que no. En un rato vamos a tener un experimento con Chucho que quiero que estés de alguna manera fiscalizando. ¿Vos estás Pero lejos? ¿Cómo? Lejos, así. Bueno, yo le tengo bastante confianza a Chucho. Perfecto. Después de casi un año se la ganó. La verdad que se la Sí, ganó. es verdad. Bueno, pero Caro, ¿con quién estuviste? Porque hablamos de combustibles y tenemos una nota muy interesante que tiene que ver con los biocombustibles, ¿verdad? Así es, estuve con Oscar Solís. Él es director de Desarrollo Sostenibles y nos explicó por qué se usan, cómo se usan y particularmente en Argentina lo que está sucediendo con los biocombustibles, ¿no? Que se usan poquito, pero hay una proyección bastante importante. Escuchá la nota. Oscar, ¿qué son los biocombustibles? Bueno, los biocombustibles son los combustibles, por repetirlo, que se generan a partir de productos que produce la propia naturaleza. Tiene que ver con la generación eólica, digamos, del viento, el sol, y muchos que son de origen orgánico. Básicamente es lo que se producen a partir de la producción de aceite, en el caso de soja, que después se produce un biodiesel. Y pues también pasa con la producción de bioetanol, que sale básicamente de la destilación de dos cultivos, básicamente caña de azúcar y maíz. Y también lo que es la producción de biogás, que básicamente es la utilización de estiércoles con hidratos de carbono que permiten, a través de algunas bacterias, producir metano. Y a partir del metano poder generar tanto calor como gas, como energía eléctrica a través de que ese metano se inyecte en motores que lo puedan producir. O sea que hay varios tipos de biocombustibles que son estos tres que me estás contando. Exacto. Biodiesel, Bioetanol bioetanol. y biogás. Perfecto. ¿Y para qué sirven? Bueno, básicamente es una fuente de energía. Pensá que en no muchos años el recurso de la energía o de combustibles fósiles va a desaparecer. Por lo tanto, el producir biocombustibles nos va a permitir mantener matrices energéticas, pero de materiales que podemos ser sembrados, tanto la caña como el maíz, como la soja, o la producción de estiércoles que producen las distintas producciones pecuarias, nos van a permitir generar energía para poder seguir utilizándola en nuestros hogares. ¿Y en la Argentina se utiliza el biocombustible? Bueno, sí. De hecho, cada vez que alguien va a un surtidor, un 10% del diésel que carga tiene biodiesel. Y lo mismo sucede con el bioetanol, que está mezclado en las naftas. Biogás es lo que menos tenemos desarrollado, porque se necesitan inversiones importantes, sobre todo por un montón de requerimientos técnicos que hacen de que pueda ser aprovechable en su totalidad esos estiércoles para la producción de metano. Pero las tres fuentes hoy se están utilizando y me parece, en mi opinión, que va a ser muy importante el desarrollo de estas tecnologías para la matriz energética futura. Contame en qué consiste el plan bio. Bueno, es utilizar una corriente residuo, en este caso el aceite vegetal usado. Pensemos que muchas veces la gente no sabe qué hacer con el aceite. Una vez que fritaste algo en tu casa no sabes qué hacer. Normalmente se guarda en frascos. En frasco, pero mucha gente que no sabe lo tira en la cloaca. Sí. Y esto genera un montón de problemas, digamos, de contaminación. Pensá que cada litro de aceite vegetal usado contamina 1000 litros de agua. Esta corriente de residuos nosotros la aplicamos en este plan para filtrar todo ese aceite. Primero recolectarlo, filtrarlo y mandarlo a plantas. Mucho se exporta, pero acá hay una planta en San Lorenzo, en Rosario, que tiene una torre de refinación para este aceite y produce lo que se llama un aceite, un biodiesel de segunda generación. Digamos, sacamos un problema, que es el residuo, y lo hacemos energía. Oscar, te agradezco mucho, muy interesante. No, por favor, a vos. Conocimos un poco más de biocombustibles y sus usos en Todo Tiene un Porqué. Bueno, claramente esto es el futuro. El futuro, más allá de lo que uno pretenda o no, es porque es finito el recurso, el combustible fósil, ¿no? Petróleo, gas, se acaba en algún momento, hay que buscar reemplazos. Ahora,
¿Cómo estamos parados frente a esto? ¿Estamos cerca de que esto sea una realidad? No, digamos, que se acabe en algún momento se va a acabar. Por eso son todos los países del mundo están en estas nuevas, buscando biocombustibles, ¿verdad? Sí. No, sí, de hecho, Argentina tiene una muy buena producción de lo que es biodiesel, bioetanol y biogás también, de los tres que mencionaba el señor. Hoy en día, incluso por ley, los combustibles derivados del petróleo, como la nafta y el gasoil, por ley tienen que tener un porcentaje, en el caso del gasoil, de biodiesel, en el caso de la nafta, un porcentaje que hasta el 5 al 7% de bioetanol. Eso lo que hace es ayuda a reducir las emisiones de gases contaminantes con la propia quema del mismo combustible. Ahora, Diego, ¿se podría usar eventualmente biocombustible solamente para un auto, por ejemplo? De hecho, se puede usar. Lo que hay que hacer es, por un lado, modificaciones al motor, digamos, del estilo cambio de mangueras de goma por otro material, porque parte del biocombustible puede llegar a disolver, cambio del tipo de inyector, porque puede llegar a estar tapado, y también, en algunos casos, como el biodiesel, tiene que tener un sistema de precalentamiento aún mayor del combustible para que se encienda, porque tiene que tener una temperatura mayor para encenderse que el gasoil común. ¿Y en cuanto a la performance? En cuanto a la performance, en el caso del biodiesel es muy parecido al gasoil. En el caso del bioetanol baja un poco en cuanto a la potencia, pero bueno, eso se puede modificar de alguna manera. Digo, yo pensaba, si los combustibles fósiles, como el gas, el petróleo, en su mayoría vienen de animales marinos, significa que después, dentro de millones de años, podemos volver a tener reservas de petróleo. Hay que ver si seguimos acá, pero... Exacto. No, seguramente que no, pero nosotros por lo menos. Coincido en las dos cosas. Por un lado, sí, es un recurso que requiere de una, llamémosle preparación, no es la palabra adecuada, pero de una generación que tarda cientos de millones de años que se produzca a partir de esos microorganismos en general marinos, ¿no? Obviamente, de acá a cientos de millones de años se producirá más. Dudo que estemos los humanos a esa altura, ¿no? Bien, tenemos que hacer una pausa y vamos a seguir porque hay varias cuestiones que están relacionadas con el fuego y que todavía no hablamos. Mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com. Además, Chucho me hace señas. Tenemos el experimento de Chucho, por supuesto. Las redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv. Facebook, todo tiene un porqué. Como hacemos siempre, nos vamos a ir a la pausa con una pregunta y la vamos a responder cuando regresamos. Pero seguramente muchos de ustedes la saben. Y es la siguiente. Jugamos con ustedes de esta manera. ¿Quién dirigió el film Mississippi en llamas? ¿Quién fue? ¿Fue Alan Parker? ¿Fue Peter Bogdanovich? ¿O fue Francis Ford Coppola? Yo la sé. Ah.